Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy es lunes 20 de abril y vamos a comenzar las actividades del día de hoy. Para empezar vamos a tener dos videos de dos partes que son consecutivas y que van a ser la parte teórica del día. Después vamos a tener una presentación práctica que va a estar a cargo del arquitecto Facundo Sanz y después como materiales de apoyo vamos a tener la consigna y la lectura para el día de hoy, que es un texto de Bernard Schumi. Así que vamos a arrancar. El lunes pasado trabajamos bastante el concepto de lugar. Nos preguntábamos sobre qué es un lugar, cómo se conforma, lo vimos desde la teoría y lo vimos también en las prácticas. Entonces, podemos volver a reflexionar sobre qué es un lugar, podemos volver a pensar en el concepto de lugar. Decíamos que el lugar se constituye por el conjunto de relaciones entre un objeto y el ser humano que lo percibe. ¿Sí? Donde habíamos leído a Tuan, ¿sí? La lectura de la semana pasada, que decía que la experiencia es un término que incluye diferentes formas a través de las cuales las personas conocen y construyen la realidad. Estas formas varían desde los sentidos más directos y pasivos como el olfato, el paladar, el tacto, hasta la percepción visual activa y la manera indirecta de simbolización. Y veíamos también esta placa, esta imagen, estos dos niños en esta imagen tan pregnante y tan significativa, donde ellos, solo con un elemento que es el paraguas y sus personas, sus cuerpos, constituyen un lugar íntimo, un lugar propio, particular, especial, debajo de esa sombrilla, en donde se está desarrollando una actividad, en donde los niños están compartiendo un momento y en donde pueden percibirse o experimentarse el lugar a partir de los olores, de la humedad del ambiente, de esa topografía que vemos, de los colores, de la arquitectura que empieza a aparecer por detrás. Y construyen ese espacio, decíamos, solamente con un elemento, con el paraguas y con sus cuerpos, con su existencia, con el estar en ese momento y el ser ellos, ser esos dos niños que se encuentran y están generando esa actividad. Y de ahí la importancia de resaltar que es necesario conocer al hombre y conocer cuáles son las actividades que el hombre desarrolla para poder generar espacio, para poder diseñar la arquitectura y la ciudad. También veíamos una foto similar a esta, pero en el Domo del Centenario. Esta foto de un lugar, un espacio muy amplio, generoso, un espacio al aire libre, que puede ser un parque o puede ser la expansión de un centro cultural o de un museo, en donde cada grupo de personas que estamos viendo constituye un lugar. Y qué importante es la existencia del hombre para que haya un lugar, ¿no? Entonces es importante entender a la existencia del hombre, a la presencia del hombre en ese lugar, dentro de ese espacio, y cómo vamos utilizando el cuerpo para colaborar en la generación de ese lugar. Pero decíamos que la clase de hoy va a ser de el concepto de sistema de lugares significativos. Y para entender el concepto de sistema de lugares significativos, primero tenemos que abordar el concepto de sistema. ¿Saben qué es un sistema? ¿Qué se imaginan por un sistema? Vamos a ir complejizando un poco los términos, pero vamos a ir trabajándolos desde lo abstracto hasta poder trasladarlos a la arquitectura y a la ciudad. Vamos a empezar por definir el concepto. Un sistema es un conjunto de partes o de acontecimientos que son interdependientes entre sí, interaccionan, se relacionan y se complementan por lo que se consideran como un todo. Un sistema es un conjunto entonces de entidades, de elementos, organizados y relacionados entre sí. Podemos dar muchos ejemplos de sistemas dentro de la vida cotidiana de lo que conocemos. ¿Se les ocurre algo, se les ocurre algún sistema que habitualmente escuchan o con el que tienen contacto? Por lo general, cuando
escuchamos la palabra sistema, automáticamente lo referenciamos al cuerpo humano, ¿no? Hablamos del concepto de lugar en cuanto a la corporización. Fíjense cómo generalmente los conceptos son autorreferenciales, y siempre uno hace la referencia a lo que conoce, a lo que es, al lugar donde está. Entonces, el cuerpo humano es un sistema, porque es un conjunto de entidades, de elementos, de componentes que están organizados, que están relacionados entre sí, y que interactúan con un determinado fin. En este caso es el de la vida humana, el de generar y mantener la vida humana. Pero dentro del cuerpo humano podemos encontrar un montón de subsistemas, ¿sí? Otros sistemas. Podemos hablar del sistema circulatorio, del sistema digestivo, del sistema respiratorio, justamente en el momento que estamos pasando en esta época de COVID-19, en donde está en auge hablar del sistema respiratorio, y donde, bueno, podemos decir que el sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno del aire y desprender dióxido de carbono para que se produzca la respiración, ¿no es cierto? Pero el aparato respiratorio del ser humano está constituido por distintos elementos: fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, 2 bronquios y 2 pulmones. Todos estos elementos interactúan, colaboran para que la persona pueda respirar. Ahora, ¿qué pasa si los pulmones no están? Y va a ser difícil la respiración. ¿O qué pasa si no están las fosas nasales y la tráquea? Y va a ser difícil que ese sistema funcione. Entonces, más allá de que todos los elementos son importantes, cada uno cumple una función y colaboran, se articulan, tienen una interdependencia para que la vida humana pueda funcionar. Pero pensemos entonces el concepto de sistema de manera abstracta para después poder trasladarlo a la arquitectura y a la ciudad. Decíamos recién, un conjunto de elementos o de entidades o de componentes que están organizados y están relacionados entre sí, con un determinado fin. Todo dispositivo concreto, una máquina, un organismo o un asentamiento humano, pueden, despojados por supuesto de su materialidad, ser explicados, modelados, expresados en un concepto de carácter abstracto que se denomina sistema. Entonces, desde el punto de vista sistémico, cualquier estructura de la realidad puede ser analizada como un conjunto de elementos vinculados entre sí y con el mundo circundante. En este caso, en esta placa, podemos ver el medio o entorno que envuelve física o conceptualmente al sistema y que vamos a denominar ambiente, ¿sí? Entonces, para que un sistema pueda existir necesita un ambiente, un soporte sobre el cual desarrollarse. Ese sistema también posee componentes. Esos componentes tienen atributos, estos componentes que podemos ver en pantalla, tienen atributos o propiedades, entre los cuales se establecen distintos tipos de relaciones. Cada componente tiene una función determinada o tiene una característica específica, ¿no? Entonces vamos viendo una serie de componentes que tienen algunas diferencias entre sí. Cuando traslademos esto a la arquitectura, vamos a ver cómo cada componente tiene una forma específica, una función, un uso particular que le da sentido al sistema, atributos que lo hacen especial o lo hacen memorable, dimensiones, jerarquías y otros elementos otras características que vamos a ir profundizando. Entonces tenemos el ambiente, tenemos las componentes y vamos a tener las relaciones que se establecen entre las distintas partes, entre los distintos componentes de ese sistema. Si hay un conjunto de elementos que tiene esas componentes, pero que no se relacionan, no es un sistema. Para que el sistema sea un sistema, deben existir relaciones e interrelaciones entre ellos. Las relaciones que se dan entre componentes pueden darse justamente entre componentes o entre subsistemas, ¿no? Aquí tenemos un sistema general y vamos a tener estos subsistemas, ¿sí?
se relacionan entre sí de diferentes maneras y con diferentes intensidades. Podemos considerar o analizar también a todo un sistema, ¿sí?, o a las partes de ese sistema. Ese sistema además tiene bordes, tiene fronteras, tiene límites que los distinguen del uno del otro y del medio que los rodea. Entonces, a su vez, también pueden relacionarse entre sí y pueden relacionarse con su medio de diferentes maneras. Como decíamos recién, podemos analizar un subsistema, podemos analizar otro subsistema o podemos analizar ese sistema entero. Entonces, habiendo comprendido el concepto de sistema, ¿qué puede ser un sistema de lugares? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de lugares? En un territorio, en una ciudad o un asentamiento, así como en la arquitectura, se puede verificar que existen elementos o componentes que conforman ese sistema. Las ciudades están compuestas por una inagotable cantidad de sistemas que se superponen para conformar la compleja trama que es la ciudad, y que es la que contiene las actividades del hombre y de la sociedad. Los espacios verdes públicos, como vemos en este caso, en esta placa, constituyen un recurso estratégico para la consolidación del rol y la imagen de una ciudad. Son los lugares, por excelencia, donde se desarrolla una parte fundamental de las relaciones sociales, que en este momento están entre paréntesis, que son las relaciones sociales, los flujos, los intercambios y las expresiones comunitarias, necesarias para construir las relaciones sociales, para construir las relaciones entre los habitantes de una comunidad. Y además son áreas muy importantes para el equilibrio de la ciudad. El sistema de espacios públicos está constituido por parques, plazas, avenidas, paseos, bulevares, calles, peatonales, y en el caso que vemos en esta imagen y que vamos a tratar de analizarlo desde el punto de vista sistémico, y que se trabaja el tema de los espacios verdes, se lo hace en una pequeña localidad del interior de la provincia de Formosa, en donde fíjense que podemos detectar cada uno de esos elementos del sistema dentro de las referencias. Entonces, como elementos del sistema vamos a tener los espacios verdes existentes, ¿sí?, los espacios verdes potenciales, vamos a tener la costanera, ¿sí?, en este área natural, y vamos a tener las relaciones que existen entre esos elementos del sistema. Vamos a tener un cinturón verde ecológico, vamos a tener ejes de estructuración de ese sistema, y vamos a tener vínculos entre las distintas partes del sistema, ¿sí? Entonces a lo mejor vamos a tener que ese paseo costero tiene una relación muy, muy importante con este espacio verde, que aparentemente, por ser de una dimensión más grande, es más importante dentro de la estructura del sistema. A su vez, ese mismo paseo costero se relaciona con este otro espacio verde, que a su vez se relaciona con los que están sobre este eje, ¿sí? Entonces vamos encontrando distintos tipos de relación entre las distintas partes del sistema. En otro ejemplo, en este caso de la ciudad de Córdoba, que está publicado en la revista digital Café de las Ciudades, que van a ver en la parte inferior de la pantalla, que está la referencia por si alguno quiere entrar en el artículo y profundizar más en el ejemplo, vamos a ver cómo se aplica la teoría de sistemas al ámbito de la ciudad en este proyecto, que es la renovación del eje central del barrio San Vicente en Córdoba. El plano esquemático que vemos en la estructura urbana de la ciudad de Córdoba, que lo vamos a ver en esas tres imágenes, tiene señalado en rojo el barrio San Vicente, el barrio en cuestión. La autora destaca en este caso el sistema del ferrocarril, el sistema verde y el sistema de espacios culturales. Pero lo que nosotros vamos a hacer es, tomando el sistema verde, vamos a hacer un foco en lo que tiene que ver con el barrio San Vicente. Fíjense
que la importancia que tiene el barrio dentro de ese sistema verde como un componente. Al barrio San Vicente, que después en las imágenes sucesivas que tenemos las vamos a ver pintado en negro, se lo considera como un componente dentro de todo el sistema de la ciudad. Los demás esquemas, en donde hacemos esas lupas, y donde los vamos a ir pudiendo ver más de cerca, vamos a poder entender cómo la autora nos muestra la importancia de llegar al barrio con el sistema de movimiento y de cómo se relaciona con las áreas naturales en el sistema verde. Pero es muy importante ver también cómo esquemáticamente nos muestra dentro del barrio cuáles son las 4 plazas que se toman como caso de estudio. Ahora, pero donde esas plazas, esos espacios barriales son pensados tanto dentro de un sistema mayor como lo veíamos recién, como es la ciudad, también son pensados en cuanto a los usos que se desarrollan y a el diseño que van a tener en función de los usos, en función del lugar donde están, en función de la oferta de actividades y experiencias a ofrecer a los ciudadanos que van a hacer uso. Entonces, no todos van a tener los mismos usos, no todos van a tener las mismas dimensiones. Algunos van a tener ofertas culturales, otros van a tener ofertas deportivas, otros van a ser espacios vacantes, vacíos, pero preparados para que se desarrollen actividades más espontáneas, para la práctica de un deporte de manera espontánea, para hacer un picnic, para las diversas actividades, para remontar un barrilete. Entonces, van a haber actividades programadas y va a haber la programación o la propuesta de lugares para actividades espontáneas. Y es así como vamos a trabajar en Morfología 2 este año, desde la mirada sistémica de los lugares dentro de un sistema macro como es la ciudad, y desde el lugar en función de la percepción de las personas que hacen uso del mismo. Tanto la aproximación a la ciudad, tanto esta idea sistémica de ciudad, como el diseño del espacio urbano deben ir tras un concepto. Deben estar organizados a partir del estudio y análisis del sitio, del entorno, del contexto, de los usos, de los significados, de todas esas cuestiones que están presentes, entre otros factores que influyen en el diseño. ¿Cómo vamos a construir esta idea de concepto? ¿Cómo vamos a construir la idea para que tenga nuestro proyecto, para que tenga significado, para que sea memorable, para que se incluya dentro de la ciudad? Lo iremos viendo en el transcurso de las clases, de los prácticos y de las lecturas. Por eso es tan necesario recordar esa palabra, la idea, el concepto, y tratar de participar de todas las dinámicas que se van proponiendo, porque de a poco vamos a ir incorporando herramientas para poder colaborar en que la generación de la idea se dé a través de la forma. La generación de la forma nos va a ayudar a poder comunicar una idea, a poder comunicar un concepto. Simplemente lo vamos a ver en un proyecto muy sencillo, que es la remodelación de un espacio público en la ciudad de Valencia, en España. Se llama Plaza de la Cultura y es un proyecto que fue desarrollado entre el 2014 y el 2015 por el arquitecto Santiago Monsoriu Biot de SMB Arquitectura. Este proyecto lo pueden encontrar en internet, en Plataforma Arquitectura o en otras plataformas de arquitectura o revistas de arquitectura, en donde lo primero que vamos a ver es una imagen aérea de partida, de cómo era la situación urbana antes de la intervención. Entonces, esa plaza que ven en la transparencia roja dispone de un pequeño espacio central ajardinado
que actúa como una rotonda. Fíjense que actúa como una rotonda, está en el medio de esas calles, y no permite, por esa configuración de rotonda, que se desarrollen actividades o que se puedan proponer actividades. Sí vemos cómo se vincula con otros espacios verdes públicos que hay alrededor. Por aquí hay una plaza, bueno, acá hay una plaza seca que se usa para estacionamiento. ¿Sí? Vamos viendo cómo se va metiendo, cómo se va relacionando con el espacio público del entorno, pero en donde no se pueden realizar actividades. Una vez que el proyecto es concretado, vamos a ver esta resultante. Una resultante en la que esa rotonda de circulación desprecia el tránsito vehicular en pos del espacio peatonal y del espacio para el uso. Aparece este vacío en contraposición a la masa edificada que le está dando contención, que está construyendo esos límites, esas fronteras visuales, y donde antes había una rotonda de circulación, hoy hay un hermoso remanso donde se van desarrollando distintas actividades que ahora vamos a ir viendo. Las actividades, el programa de usos es muy sencillo. Este patio, decimos en morfología patio urbano por su escala, este patio, esta área pública, es la expansión de un centro cultural que está dentro de esta cuadra. Entonces, podemos ver en esta placa de la planta, de la planimetría, el diseño desde lo general de la inserción en la trama, como veíamos, y en este caso podemos ver sus relaciones, tanto con la cuestión edilicia, como vamos a ir viendo sus relaciones internas y interior-exterior. La propuesta parte del trazado de una cuadrícula modular de 2 por 2 metros, que configura el espacio central de esa plaza, ¿no? De ese patio urbano. Y un encintado perimetral, ¿sí? Que es lo que vemos en un gris más claro, de 1,50 m de ancho a modo de vereda, que se adapta a la geometría del perímetro de ese espacio de intervención. Esa cuadrícula será el elemento definitorio de la arquitectura urbana, generando los espacios verdes y el mobiliario urbano a través de un simple juego de extrusionado superficial de los módulos, es decir, partes de esa cuadrícula que se elevan y partes que se hunden para poder ir generando los distintos espacios. Por supuesto, con un lenguaje arquitectónico sumamente contemporáneo que puede verse en los materiales, que puede verse en los colores, en los juegos de luces y sombras, donde la experiencia tiene que ver con los recorridos y con las vivencias, donde la experiencia del lugar tiene que ver con el diseño y las sensaciones que produce ese diseño. La lógica geométrica, por supuesto, es muy sencilla, responde justamente a la sencillez también de los usos, de generar solo espacios de reunión. No se proponen actividades deportivas, no se proponen actividades de exposición, sino que se proponen simplemente distintas actividades para el desarrollo de encuentros de distintas escalas. Primero, se definen los límites, ¿sí? Los límites perceptuales del proyecto, más allá de que los límites administrativos, los límites de la línea municipal están señaladas por el cordón de la calle, los límites visuales, perceptuales, lo que la persona que está haciendo uso del espacio tiene como fronteras, van a ser los perfiles del entorno urbano, el perfil del edificio donde se implanta el proyecto. Después podemos ver una circulación lineal muy clara, muy sencilla, en donde está reforzada por el uso de los materiales, como por la dirección y el sentido que posee. Si seguimos analizando, podemos ver cómo una línea imaginaria se va trazando entre el equipamiento, el espacio interior y el espacio exterior. Es decir, que el equipamiento va actuando como fuelle
o como puente entre el espacio interior y el espacio exterior. Detectamos entonces cómo, de alguna manera, toda esa porción de vereda, de territorio, esa cinta perimetral, se va brindando en espacio hacia el exterior, ¿sí? Ya no es un proyecto que está desarrollado solamente hacia adentro del predio de intervención, sino que tiene muchas relaciones con su entorno próximo. Podemos ver entonces cómo el equipamiento va generando esas porciones de lugar tan vinculadas con el entorno, con esas relaciones y con ese diálogo entre el interior y el exterior tan presente. Podemos seguir encontrando algunos lugares, en este caso analizamos la esquina, donde en estas operaciones de extrusión, donde se generan bancos de equipamiento urbano, también se está generando un lugar hacia el entorno por un lado y hacia adentro de la propuesta por el otro. Vemos cómo un gran espacio central unifica todo el conjunto, pero donde también podemos ver que el equipamiento, la cubierta vertical, la vegetación, las esculturas van conteniendo espacios más pequeños. Es decir, que se puede utilizar el espacio con mucha gente en toda esa franja gris que vemos por abajo, y también se pueden ir realizando reuniones más pequeñas en esos lugares que son propuestos por el autor. Ahora, sin leer la memoria y sin hacer una consulta con el autor, si nosotros pensáramos, analizáramos esta obra y pensáramos ¿cuál es la idea de la propuesta? ¿Cuál es el concepto? ¿Atrás de qué concepto o de qué idea está el autor? ¿Qué podemos decir? ¿Es el concepto de lugar? Ya que vemos la conformación de distintos lugares, vemos un sistema de lugares, vemos las relaciones, vemos los lugares como componentes y vemos las relaciones. ¿Son las relaciones espaciales las que marcan la idea conceptual de la propuesta? ¿Son las relaciones entre la propuesta y el entorno? ¿Son las relaciones entre el interior y el exterior? ¿Es la materialización, la materialidad, esos colores, esas texturas contemporáneas? ¿Son los usos, las funciones las que definen el proyecto? ¿O es la geometría la que está organizando ese proyecto y la que en última instancia está mostrando una idea conceptual? Hasta acá llegamos con esta primera parte, nos quedamos reflexionando sobre esto último que vimos y nos tomamos unos minutos de recreo para continuar con la segunda parte.